Muy buenas, mi nombre es Andrés Jiménez, soy trader independiente y cofundador de enbolsa.net. Y para esta semana, como hacemos cada 7 días, bueno, pues vamos a repasar un poquito al mercado de cara a ver qué puede estar ocurriendo en el medio plazo y también hablaremos un poquito del corto plazo. Y después, pues también veremos un detalle que ya anunciamos la semana pasada que estaba ocurriendo en el dólar index y por tanto podía provocar pues un fuerte movimiento en la mayoría de divisas que cotizan con el dólar, ¿no? Pero como he anunciado, vamos a empezar mirando a los principales índices y es que la verdad, bueno, pues están llegando a lugares que ya de manera técnica empiezan a ser un poquito complicados. Es cierto que a lo largo de este año 2017, bueno, pues hemos estado viviendo lo que se podría denominar un fuerte movimiento alcista, un movimiento que empezó en noviembre durante mucho tiempo, más o menos desde el mes de marzo. Fijaros como ya en gráfico diario empezaba a dar síntomas de agotamiento, pero el mercado, bueno, pues está claro que ha decidido que no, que está desarrollando, que va a desarrollar una de las pautas más importantes dentro de una fase impulsiva. Recordar, las fases impulsivas suelen catalogarse o dividirse en 5 fases o 5 movimientos y normalmente los movimientos número 3 suelen ser los más agresivos o los más explosivos. Yo creo que está claro que el mercado quiere dejar patente que actualmente ese movimiento que empezó en noviembre debe de tratarse de un movimiento 3, debido a que ya están llegando a niveles extensivos, ahora hablemos a continuación, pero eso significa que los inversores de medio plazo no deben estar preocupados por lo que pueda ocurrir en el mercado, sino todo lo contrario, sino que esta tendencia, este movimiento, todavía le queda algo más de recorrido. De hecho, si hacemos un breve análisis, ya lo hemos ido anunciando, la pauta se correspondería esos movimientos de 5 que hemos hablado de una fase impulsiva. Bueno, pues si estamos desarrollando un movimiento 3, todavía nos quedaría un tramo más al alza, un tramo que deberíamos de aprovechar si somos inversores de medio largo plazo. ¿Qué ocurre en estos momentos? Bueno, por un lado, claro, voy a hacer una proyección del movimiento actual, ¿vale? Y en el mercado global se ve como, bueno, ha superado el 100%, es decir, el movimiento de noviembre ha superado en potencia o digamos en desarrollo al movimiento inicial de la fase impulsiva, superando el 100%, pero es cierto que todavía no ha llegado al 161. Pero ahora veremos, por ejemplo, índices principales, como si ya desglosamos esto en Europa, Estados Unidos, veremos cómo esa situación cambia un poco. Lo que sí llama la atención un poquito, y ya nos tenemos que ir un poco a gráfico semanal, es los niveles que se están alcanzando en estos momentos. Fijaros, arriba tengo colocado un indicador de sobrecompra, sobreventa, que es uno de los más clásicos, que es el RSI, que mide la fuerza relativa del activo. Y si os fijáis, ¿vale? En estos momentos, bueno, pues ya está tocando la zona de sobrecompra. ¿Quiere decir eso que automáticamente el precio debería de caer? No tiene por qué, pero sí es cierto que en el momento que el RSI llega a niveles de sobrecompra, podríamos estar empezando a construir, digamos, una figura de techo de corto plazo, porque ya hemos visto que en el gráfico diario todavía nos queda más recorrido. Significa que, bueno, podemos estar en la antesala de un movimiento. La cuestión aquí es la siguiente. Bien, la tendencia es alcista, perfecto. Soy inversor de medio plazo, correcto. Y ahora quiero tomar posiciones. ¿Pensáis que en esta situación de mercado, cuando tenemos al índice global en niveles de sobrecompra, es el momento para cargar una cartera? Pues yo creo que la respuesta es que no. Hemos tenido todo el tiempo del mundo para cargar la cartera. Si la tengo vacía ahora, no voy a empezar a cargar justo ahora que estamos llegando a esa zona de sobrecompra. He tenido tiempo suficiente y desde noviembre hemos visto que se inició en ese impulso. Desde noviembre hemos podido cargar las carteras y ahora pues hemos entrado en un estado para los inversores de medio plazo que es mejor mantener más que sobreponderar. De hecho, desde enbolsa.net, en Enbolsa Premium, los ejemplos de cartera que vamos teniendo, llevamos ya varias semanas manteniendo posiciones, consiguiendo algún que otro objetivo, pero evidentemente no estamos reincorporando nuevas acciones debido a esa situación, digamos, de sobrecompra en el mercado desde el punto de vista técnico. En condiciones normales, el mercado global de acciones sigue estando óptimo. Fijaros en la fuerza que tiene, o digamos el flujo de capital tan positivo que tiene este activo. No hay más que ver situaciones anteriores donde el flujo de capital entraba claramente en el mercado de acciones. Mientras esto sea positivo, aquí no tengo nada que temer, ¿vale? Mientras sea positivo, no tengo nada que temer. Fijaros que cuando tenemos lecturas negativas en los flujos de capitales, cuando el mercado más sufre, ¿vale? Más sufre
en su movimiento. Actualmente es un mercado para confiar en él y es un mercado para estar dentro. El único problema que tiene es que ahora estamos ya en sobrecompra, tal y como vemos en el gráfico. Fíjense, situaciones anteriores donde este RSI se mete en sobrecompra, bueno, pues coinciden perfectamente con la construcción de techo, que después viene esta corrección. Fijaros la corrección que busca sanear la subida anterior. Aquí vemos la última que tenemos y volvemos a estar en ese punto. Por lo menos, ¿vale? Aunque pueda seguir tirando, sabemos que hay, como poco, podría estar construyendo un techo de corto plazo, lo que provocaría que el mercado corrigiese. Por eso, ahora mismo, si soy un inversor de medio plazo, lo mejor es mantener, pero no incorporarnos debido a este detalle. Si vemos esa situación un poquito ya enfocado a índices ya más personales, como puede ser el SP500, pues también se cumple esa norma. Fijaros, acababa de llegar justo a principios de marzo, había llegado a ese nivel de sobrecompra. De hecho, bueno, pues le está costando bastante, digamos, superar el máximo anterior. Como digo, no tiene por qué provocar inmediatamente la corrección, pero sí empezar a construir un techo y consumir algo más de tiempo. Voy a poneros ejemplos anteriores para que entendáis un poquito, mientras no tengamos un problema, digamos, en el precio. Aquí veis cómo llega a digamos, a esa sobrecompra, ¿vale? Y el mercado no cae, no tiene por qué caer, pero lo que sí provoca es una corrección. Fíjense cómo aquí el precio va a buscar la media, en este caso estamos viendo un gráfico semanal, por tanto va a buscar la media de 30, que no es más que la media de 150. Son procesos correctivos. Fijaros aquí, sobrecompra. No quiere decir que el mercado va a cambiar de tendencia. Fíjense cómo el flujo de capital seguía siendo positivo y eso no le causó problema. Simplemente una corrección, y esa corrección es la que podemos aprovechar para reincorporarnos. Otro ejemplo más de cómo el mercado corrige una vez que llega en ese gráfico semanal. Porque entendáis lo que ocurre en el gráfico diario, voy a marcar estas tres situaciones, ¿vale? Estos tres niveles, estas tres correcciones para que entendáis qué es lo que vais a ver dentro de un gráfico diario, ¿no? Aquí lo vemos, el mercado pues venía, fijaros cómo iba subiendo, en semanal alcanza ese nivel de sobreventa y lo que provoca simplemente es un proceso correctivo para continuar subiendo, ¿vale? O sea que no hay que preocuparse, simplemente saber que estamos llegando a esos niveles. Otra vez, no había problemas en cuanto a flujo de capitales en semanal, por tanto, simplemente una corrección para seguir subiendo. Oportunidades para los inversores de medio plazo de manera clara. Y otro más donde provoca, bueno, pues otra corrección, media, marca, y ya después cuando corría de una manera mucho más potente, tal y como vemos aquí. Si me voy a la actualidad, pues claramente vemos todo este gran movimiento, no ha llegado a la media 150, eso podía provocar que llegase ahí. Tampoco nos tenemos que complicar mucho la existencia para intentar aprovechar la corrección. Las correcciones son muy complejas, o al menos, fíjense cómo antes de corregir consumen algo de tiempo. Puede ser que todo esto sea para consumir algo de tiempo, pero el inversor de medio plazo no se tiene por qué preocupar de atacar esa corrección, sino todo lo contrario, se tiene que preocupar de atacar perfectamente el impulso, porque ahí es donde realmente va a obtener buenas rentabilidades. Si os fijáis, hacemos la proporción que hemos hecho anteriormente con respecto al mercado global, pues fijaros cómo el SP500 sí tiene, ahora mismo sí ha desarrollado una onda extensiva, o expansiva, mejor dicho, ¿vale? Donde tenemos el primer movimiento, segundo y el tercero que ya está en el 161. Eso es como, digamos, una lectura bastante importante de decir, oye, esto es un movimiento 3, soy expansivo, soy la onda extensiva, y a partir de ahí, bueno, pues un proceso correctivo y todavía me queda un movimiento más. Bueno, eso prácticamente garantiza ese tipo de secuencia. Y ahora lo más importante para el operador de medio plazo es esa lectura de sobrecompra en gráfico semanal. Si lo hacemos en Europa, nos vamos a encontrar un escenario muy similar al americano, ¿no? Por un lado me voy al semanal y fijaros, esta semana o hace un par de semanas había entrado en sobrecompra. La última vez que entró en sobrecompra en semanal fue en este punto. No quiere decir que esta misma semana vaya a caer, sino que cuidado que entramos ya en ese territorio, como digo, ya un poco, digamos, extremo a la hora de seguir moviéndose. Si hacemos la misma proporción que hemos desarrollado en el SP, que hemos desarrollado en el mercado global, pues en Europa también lo vemos como ya está rozando ese 161. Estos niveles, este nivel puede funcionar como resistencia y, como digo, por eso en este momento los inversores de medio plazo es mejor mantener posiciones que cualquier otra cosa. No tiene por qué empezar a corregir esta semana, porque esto puede empezar a consumir
tiempo, 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 hasta que ya decida, ¿vale?, corregir. Por eso no me voy a obsesionar, los inversores de medio plazo no nos podemos obsesionar con buscar este movimiento, sino obsesionaros con buscar el próximo movimiento al alza. Bueno, pues esta es la situación del mercado de cara a medio plazo. Buena, porque sigue manteniendo ese flujo de capital positivo. Buena, porque están llegando a niveles de 161 de la proyección, lo que significa que existe una alta probabilidad que ese movimiento sea el movimiento número 3 y por tanto nos quede todavía un último movimiento para completar la fase impulsiva que se empezó en junio del año 2016 y que ahora, en estos momentos, lo más lógico sería mantener posiciones pero no aumentar posiciones debido a esa sobrecompra en el gráfico semanal. Esa es la situación para los inversores de medio plazo. Los inversores de corto plazo, los que les gusta operar de cada 2 o 3 días, ahí ya tenemos que ir más al día a día, más a la situación del gráfico diario. Y señores, mientras tengamos, por ejemplo, en este caso, mercado europeo, voy a colocar aquí el indicador NB Timing que me mide dónde estamos dentro de la tendencia alcista. Y fijaros que en estos momentos me marca un timing más 1. ¿Vale? Timing más 1. Mientras tengamos ese timing más 1, los inversores de corto plazo podemos irnos a gráficos de 1 hora y cada corrección que veamos en el mercado nos estará abriendo una puerta a realizar inversiones. Por ejemplo, en el caso europeo, voy a marcar, a ver, diario. Por ejemplo, todo desde este punto, los últimos, desde aquí entra en una pleno impulso, ya que vemos correcciones o pequeñas correcciones, en este caso, buscando la media de 50, ahí vemos cómo también podemos buscar ese tipo de secuencia. De hecho, la semana pasada, bueno, pues acabamos la semana, por ejemplo, con el DAX, que también tiene ese timing 1, arrancamos con o terminamos la semana con una idea de swing trading para buscar, bueno, pues la continuidad de esa pauta que vemos en gráfico de 1 hora debido al gráfico. Oye, ¿estamos llegando sobre compra? Sí. Eso es preocupante, digamos, entre comillas, para el inversor del gráfico, digamos, de medio plazo. El inversor de corto plazo tiene que fijarse lo que ocurre en el diario. Y en el diario seguimos viendo a los índices en pleno impulso. No hay todavía un síntoma, digamos, de agotamiento. Por tanto, mientras en 1 hora lo veamos por encima de las medias móviles 150, ahí podemos atacar utilizando, por ejemplo, la técnica MACD, ¿vale? Tal y como hemos planteado en el gráfico, por ejemplo, del DAX o del propio IBEX 35. Bueno, pues esa es la situación. Ahora mismo, digamos, de cara a corto plazo, todavía no hay nada extraño. Lo extraño sería que perdiese la media móvil 150 en el gráfico horario. A partir de ahí tendríamos que ver al diario, pero lo que es obvio que tenemos ese punto en el semanal que siempre nos llama la atención. Es posible que en estas semanas, una vez que hemos entrado en sobrecompra, veamos a los índices marcar un nuevo máximo. Pero habrá que comprobar, y para eso es muy importante los datos de amplitud, cómo lo está haciendo internamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que que si esa subida, esos nuevos máximos son acompañados por la mayoría de acciones. Para ello tenemos un indicador de amplitud que mide el corto plazo, como es la de 10, y ahí deberíamos de ver cómo ese indicador también sube. Si no lo hace, quiere decir que esos máximos de los índices lo están haciendo con pocos activos. Y aquí hay un dato, ¿vale?, que si marcamos nuevos máximos en los índices y ese indicador no es capaz de responder, porque ahora mismo está por debajo de 0, lo que nos está diciendo que el número de acciones que caen es mayor al número de acciones que suben, con lo cual existe una descorrelación o una incoherencia entre ver nuevo máximo en los índices y ver que el número de acciones que sube es inferior al que cae. Quiere decir que están subiendo los índices con unos cuantos y que esos máximos forman parte probablemente de un techo de corto plazo para producir la corrección. Ese detalle lo tenemos ahora. Fijaros como si esta línea AD recupera el nivel positivo, bueno, pues ya podemos pensar que se puede desarrollar un movimiento más amplio, pero es cierto que cuando este indicador está por debajo de 0, al mercado le cuesta hacer o continuar con el movimiento. Habrá que estar muy atentos a lo largo de esta semana de ese indicador, porque si soy un inversor, como digo, de medio plazo y espero que esa rotura sea real, debería ser con este indicador por encima de 0, ¿no? Fijaros de nuevo, indicador por debajo de 0, coincidiendo perfectamente con un estado de corrección en el mercado.
Bueno, pues esta es la situación de los índices y como decía al inicio del vídeo, vamos a acabar con una visión muy llamativa del dólar index. Ya hablamos la semana pasada, pero vamos a rematar esta semana continuando con su estudio, y es que la corrección o el movimiento, digamos, que ha tenido desde diciembre, de este año 2017, tiene una pinta de proceso correctivo brutal. ¿Vale? 5 movimientos en forma de cuña bajista, A, B, C, D y E. Si hacemos un estudio de onda viendo las lecturas del Williams 40, pues se ve perfectamente cómo podría estar desarrollando una pauta impulsiva. Todavía le quedaría el quinto movimiento. El objetivo técnico de esta pauta, como poco, sería la búsqueda otra vez de 104 o lo que es lo mismo del máximo anterior. Habrá que estar muy pendiente a esta estructura. Ya esta semana hemos visto ciertos repuntes en el dólar index. Hombre, la ratificación sería la superación de la onda BB. ¿Qué puede provocar esto en el mercado? Evidentemente, si el dólar index aprieta hacia arriba, esto provocará que el euro dólar y libra dólar, que son las dos más importantes que ponderan en este dólar index, tengan una consecuencia bajista. Por eso, a lo largo de los próximos días vamos a aumentar la vigilancia en el propio euro dólar, porque fíjense que ya en el gráfico diario tiene un aspecto también un poco similar a esa cuña del gráfico del dólar index. 5 movimientos muy marcaditos, ¿vale? No se ve la cuña tan clara, pero sí es verdad que tenemos aquí un nivel de resistencia que es justo donde se ha frenado en estos momentos. Y ahora viene lo interesante. Me puedo ir al gráfico de una hora y ver qué está ocurriendo ahí por dentro. Como podéis observar, ya en el gráfico de una hora se ve cómo el precio ha perdido su tendencia del gráfico horario, su tendencia de corto plazo, y ahora tenemos como la primera corrección. Es sabido que si ese movimiento se va a producir en el dólar index, ahora se debería de desarrollar, ¿vale?, un movimiento parecido a este en búsqueda por lo menos de los mínimos. Bien, primer movimiento, primera caída y primera corrección. Es posible que todavía consuma algo más de tiempo, por tanto vamos a dejar que esta corrección se desarrolle bien, probablemente consuma algo más de tiempo y ya posterior es cuando lance ese ataque bajista. ¿Cuál es nuestra misión? Dejar que madure esta corrección. En cuanto veamos la perforación de esa directriz de la corrección previa, tendremos nuestra oportunidad de atacar a la baja. Al final, para los amantes también del chartismo, podría estar construyendo una especie de hombro, cabeza a hombro, que ratificaría un poco más la idea que tenemos de ese movimiento bajista provocado por la subida del dólar index que hemos visto a continuación. Pues muy atento al euro dólar, que tiene pinta de que nos puede dar una gran oportunidad de cara a los inversores de corto plazo, también de medio plazo, si queréis atacar en el gráfico diario, y a los índices, bueno, podemos aprovechar todavía parte de ese, digamos, resquicio de subida que le puede quedar, pero ojo, que entramos ya en sobreventa en los gráficos semanales. Recuerde que todo ello lo vamos a seguir durante la semana desde enbolsa.net, así que os espero a lo largo de la semana que nos podáis visitar, y si no es así, pues el lunes que viene volveremos al análisis de la semana, veremos qué tal se han comportado los mercados y qué podemos hacer. Ha sido un placer, nos vemos la semana que viene. Un saludo desde enbolsa.net. Hasta ahora.